buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. México acaba de vivir una de las semanas más violentas de su historia y parece que este año va a terminar como el año más violento de su historia. Pero los mexicanos no solo tienen que sufrir por estos días la terrible violencia que aumenta. Hay otro asunto también muy preocupante y es lo que ocurre en el sector de la salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido hacer recortes en la salud para destinar el dinero a otros asuntos que él considera más importantes. Eso pues ha tenido un impacto en el número de médicos y tratamientos disponibles. Pero además, AMLO, como se le conoce comúnmente al presidente mexicano, ha decidido cancelarle el contrato a empresas que vendían medicamentos a hospitales públicos. Entonces hay medicamentos muy importantes que ya los pacientes en los hospitales estatales no pueden conseguir. Por ejemplo, por cuenta de los arrebatos y ataques del presidente a varias empresas que venden medicamentos, hay escasez de antirretrovirales. Un paciente con VIH, si no toma estos medicamentos, pues es posible que muera. En el podcast de hoy nos vamos a enfocar en estos dos asuntos tan importantes en salud y seguridad. Nuestro entrevistado es Adrián Cervantes, médico cirujano, profesor de la Universidad Tec Milenio y fundador del Centro de Pensamiento Potosinos Libertarios. Adrián, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenos días. Encantado de estar contigo y con todos los seguidores del Pan Am Post. Bueno, Adrián, pues mi idea hoy es que hablemos un poquito de todo lo que está pasando en México, o de lo último que ha pasado, que igual es mucho y diferentes temas, porque tienen demasiadas noticias, pero empiezo por, no sé, tal vez la noticia que más llama la atención, por lo menos a nivel internacional, y es esto de que México acaba de vivir su semana más violenta en mucho tiempo. Y entonces, pues es bastante curioso porque uno ve al presidente, al señor López Obrador, parece bastante tranquilo y bueno, él con su que tiene otros datos y todas estas cosas. Sin embargo, el país parece que se sale de control. Entonces empiezo pidiéndote que nos hables un poquito de esto de la violencia en México. Pues sí, efectivamente, Vanessa, hemos tenido una semana terriblemente violencia acá en México. Si de por sí ya 2018 había sido catalogado como el año más violento en la historia del país, pues creo que 2019, y como vamos hasta ahorita, se lo va a llevar de calles. Es decir, 2019 creo que va a sobrepasar lo que ocurrió lamentablemente en 2018. Y pues sí, tenemos muchísimas noticias y muchísimo crimen que ha estado ocurriendo en el país. Y creo que lo que más ha sobresalido es el secuestro y asesinato de dos jóvenes en Ciudad de México, dos estudiantes, uno de 22 años y otro de 29, este de 29 incluso seminarista, y que han sido hechos muy lamentables. Porque el mismo día, además, que encontraban el cadáver de este muchacho Norberto Ronquillo, de 22 años, estudiante de una universidad privada de la Ciudad de México, cuando se anunciaba la noticia, pues la comunidad universitaria, la comunidad estudiantil, totalmente derrotada, ¿no? En un ambiente lúgubre, recibiendo una noticia espantosa para todos ellos. Y mientras eso sucedía, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador levantaba la mano de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien se ha llevado todas las críticas de todo este aumento en la violencia que ha tenido la Ciudad de México. Evidentemente en ella recae toda esta responsabilidad. Y bueno, pues las críticas no se hicieron esperar. Por todos lados salieron las críticas y salieron a golpear mediáticamente a Claudia Sheinbaum, y me parece que con justa razón. Bueno, pues ese mismo día que encontraban el cadáver de Norberto Ronquillo, de este joven de 22 años, pues Andrés Manuel López Obrador, en uno de sus famosos mítines, en sus famosos pues eventos de campaña prácticamente, a pesar de que ya tiene 6 meses en la presidencia, él sigue en campaña. Pues en este evento él levantaba la mano de Claudia Sheinbaum, diciéndole que no estaba sola, dándole palabras de apoyo, como si ella fuera la afectada en todo esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso creo que conmovió muchísimo a las personas, a los ciudadanos, particularmente de Ciudad de México, porque pues a mí en lo personal me parece inaceptable, ¿no? Que
que en vez de mandar las condolencias a la familia de estos estudiantes, a la comunidad universitaria de la Ciudad de México, pues no, él se encarga de celebrar a Claudia Sheinbaum, y me parece algo totalmente desastroso, Vanessa. Adrián, pero explícanos un poco para los oyentes que no son de México, estos dos asesinatos son como eso de secuestro express que estaba de moda hace unos años, o pues por lo menos afuera se hablaba mucho de que en México se hacía secuestro express y todo esto, o qué tipo de asesinatos son estos dos, pues, que sobresalen sobre los otros tantos que hay en México y que hubo esta semana. Pues sí, lamentablemente sí, ha sido una semana muy violenta, como bien lo mencionábamos. Ha habido asesinatos violentos por todas las entidades del país. Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo, algunos de los estados más afectados por esta ola de violencia, que pues ya son noticias que ya no trascienden tanto, porque eso es lo que lamentablemente la sociedad mexicana está acostumbrada. Y que siempre se achaca al hecho de que son personas que están o tienen algún tipo de nexo con el crimen organizado. Esto no es así con el caso de estos dos jóvenes, de Norberto Ronquillo y de este chico Avendaño, no recuerdo su nombre. Ellos eran estudiantes, sí, es decir, no tenían ningún nexo con el crimen organizado. Aparentemente fueron secuestros, y pues que terminaron con la vida de ambos, el crimen organizado y los cárteles seguramente de la Ciudad de México. Y esto es algo a lo que ya no estábamos acostumbrados. El secuestro, hubo un momento en la historia de la Ciudad de México en que fue algo cotidiano, y que fue una etapa terrible de la Ciudad de México, que por cierto habría que mencionar que fue durante la jefatura de gobierno del mismo Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard, que hoy en día es el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller. Bueno, pues en sus sexenios como jefes de gobierno fue cuando el secuestro se convirtió en un crimen muy habitual en la Ciudad de México, y que afortunadamente pues había ido desapareciendo. Las cifras de secuestros habían disminuido muchísimo, y pues hoy verdaderamente nos alerta muchísimo que este tipo de crímenes hacia la sociedad estén volviendo. Entonces sí, pues aparentemente de eso se trató, de un secuestro, de un par de secuestros, pues que terminaron con quitarles la vida a estos dos chicos de 22 y 29 años. Adrián, y respecto a este tema de seguridad, ¿hay alguna mención, digamos, seria de parte del gobierno o de parte si no es de AMLO, pues de los colaboradores de AMLO, de su gabinete, acerca de cómo enfrentar estos problemas de seguridad, o todavía no hay nadie que hable al respecto? No, la verdad es que no ha habido ningún señalamiento en ese sentido. La Cuarta Transformación sigue en festejos y en festejarse y tocarse el hombro entre ellos. No pasa de ahí. Incluso este año el presupuesto que era destinado a seguridad pública se disminuyó en alrededor de un 15% de lo que se estaba destinando a seguridad pública. Se han vendido helicópteros y otro tipo de vehículos que eran utilizados para las labores de seguridad. Entonces, pues al contrario, creo que es algo que se está descuidando bastante, que no está habiendo una respuesta ni una reacción de parte ni del gobierno, ni de los gobiernos locales, ni del gobierno federal. Y como te decía, pues en vez de decir algo al respecto, el presidente Andrés Manuel, pues no, le levanta la mano y celebra con Claudia Sheinbaum el que estén pasando este tipo de cosas. Entonces, no, pues la verdad es que no se está viendo nada en ese sentido. Los recursos en seguridad han disminuido, la violencia está aumentando, y lo peor de todo es que ha habido personajes dentro de la Cuarta Transformación que incluso han dicho que todas estas situaciones son para desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador.
Adrián, te hablo ahora de otro tema, cambiemos un poquito de tercio porque igual tienen también el problema con la salud. A nivel, digamos, de medios y de noticias internacionales es muy poco lo que se está cubriendo por fuera de México, el problema que están teniendo con la salud, pero bueno, tú eres médico y conoces el sector de primera mano, entonces empiezo pidiéndote que de pronto a las oyentes que están por fuera de México o a los mexicanos que no han estado muy enterados de lo que está pasando, como hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado, porque bueno, hay diferentes temas, ¿no? Esto de la escasez de medicinas, lo del recorte y el despido a médicos y también la escasez para terminar hospitales, por ejemplo, son muchas cosas. Entonces empiezo pidiéndote como un panorama de la situación. Sí, claro, y así como no está nada claro en el exterior de México, pues aquí tampoco, la verdad es que si no estás metido en el sector salud, es difícil que llegues a saber exactamente cuál es la situación que impera actualmente en el sector salud. Y para muestra, pues lo que se comentaba a principios de la semana, de trascendió un memorándum del Instituto Nacional de Neurología allá en la Ciudad de México, en donde el jefe del departamento de radiología pues comentaba que no iban a poder estar haciendo tomografías contrastadas porque no tenían jeringas, ¿sí? Parece ser un documento real. Y después salen dos versiones al respecto. Una del mismo Instituto Nacional, que dice, no, sí, se está trabajando normalmente, no hay ningún problema. Pero la Secretaría de Salud dice, no, el problema solo fue de ese día, pero ya lo solucionamos. Es decir, entre las mismas instituciones se contradicen, lo cual pues evidentemente te deja ver que sí hay un problema real en ese sentido, ¿no? Sí ha habido recortes, eso es evidente, hay recortes en salud, así como los ha habido en seguridad, pues también hay recortes de los presupuestos en salud. Y otro de los problemas, y quizá el principal, pues es la falta de medicamentos. Mucha gente ha mencionado o critican el hecho de que dicen que, bueno, el sector salud en México siempre ha padecido y siempre ha habido ausencias de medicamentos. Sí, eso es cierto. El problema es que estamos viendo una agudización en la falta de recursos. Si estábamos mal, pues vamos hacia un ambiente pues peor, ¿no? Y por ejemplo, pues bastaba ver el día de ayer que hubo una manifestación también en Ciudad de México de pacientes portadores del virus del VIH, a los cuales no se les ha brindado su tratamiento antirretroviral, que ya esto tiene varias semanas de estar sucediendo y pues que el gobierno federal pues tampoco está dando una solución pertinente. Entonces es evidente que los medicamentos están escasos, a pesar de que el gobierno no lo acepte, pues es evidente lo que está sucediendo. Sí ha habido pues no despidos de médicos, el gobierno federal dice eso, no estamos despidiendo médicos, pues no lo están haciendo, simplemente no están renovando a aquellos médicos que tenían como eventuales, ¿no? Y al final de cuentas, pues eso se traduce en una saturación de los sistemas públicos de salud. Adrián, esto de las medicinas, de que no haya medicinas, estamos hablando pues que no hay medicinas en hospitales públicos, es por lo de las licitaciones, ¿verdad? Por lo de AMLO cancelando los contratos. Sí, es correcto. Ha mencionado que había corrupción, así tal cual como lo comentó con el aeropuerto, con el nuevo aeropuerto de Texcoco, donde comentó que como había corrupción, pues ahí iba a terminar esos contratos y pues él iba a hacer su propio aeropuerto de Santa Lucía, ¿verdad? Pues igual con los medicamentos y con las licitaciones, mencionó que había corrupción con los laboratorios que estaban surtiendo de medicamentos al sector salud. Pues curiosamente él habla de esto de casos de corrupción, pero no se escucha que haya investigación contra nadie, no ha habido ninguna demanda contra ningún laboratorio, todo sigue normal, así que pues te deja bien claro que son
caprichos suyos, ¿no? Y entonces corta relaciones con los proveedores de medicamentos que se tenían hasta diciembre del año pasado, y no se han hecho contratos aparentemente con nuevos laboratorios, y eso es lo que se ha traducido pues en esta escasez de medicamentos que estamos viendo actualmente en los hospitales del sector público. Lamentablemente, no solo en hospitales pequeños, no solo en hospitales de provincia, sino en los hospitales principales de este país, en los centros de referencia, en los institutos nacionales, también ahí están padeciendo esta escasez de medicamentos, de médicos y de recursos en general. Adrián, ya para terminar, pues tú eres médico, entonces quiero aprovechar para preguntarte qué tan grave es esto, porque si a mí me dicen que no hay un antirretroviral, que es lo que necesitan los pacientes de VIH, pues yo creo que eso es muy grave, pero no sé a ciencia cierta qué tan grave es que este tipo de medicamentos estén faltando. Sí, es muy grave, ¿eh? Pues bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Porque hay muchos más medicamentos de enfermedades que son quizá menos visibles y que también es algo catastrófico que no se esté surtiendo a los pacientes con estos medicamentos. Pero en el caso particular de los antirretrovirales, que son los medicamentos que se utilizan para controlar el virus de la inmunodeficiencia humana, pues sí se puede traducir en algo bastante fuerte. Hace algunos años el que un paciente, el que una persona tuviera o fuera portadora del VIH o tuviera SIDA, tuviera síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues prácticamente era una sentencia de muerte. El día de hoy no es así. El día de hoy, gracias justamente a este tipo de medicamentos y a su diagnóstico temprano, los pacientes con VIH tienen una calidad de vida pues prácticamente normal e igual a la de personas que por lo demás son sanas, obviamente siempre y cuando pues estén recibiendo su tratamiento, ¿no? Más que otra cosa, el VIH se ha vuelto en México y en el mundo una enfermedad crónica con la cual los pacientes viven normal, viven bien, pero dependen totalmente del suministro de su medicamento. Entonces, por supuesto que sí puede ser catastrófico el hecho de que este tipo de tratamiento se le suspende a sus pacientes. Y como te digo, pues en el caso de los pacientes con VIH, porque es algo que ya se ha escuchado mucho y ha tenido mucho peso, pero en realidad hay muchos más medicamentos que no se están surtiendo y otras enfermedades que también la van a padecer bastante fuerte en caso de que los medicamentos no regresen a los hospitales. Por otro lado, afortunadamente, todavía en el sector privado pues se pueden conseguir medicamentos, es decir, este desabasto solo está afectando al sector público y pues el sector privado sigue funcionando afortunadamente, lo cual pues es una buena noticia, pero pues tenemos que estar conscientes de que muchas personas no pueden costearse esos tratamientos en el medio privado. Claro, y es una buena noticia por ahora, ¿no? Porque si ya le dio con meterse con las farmacéuticas y con los empresarios de la salud, pues seguramente va a seguir avanzando. Bueno, Adrián, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hombre, un gusto, Vanessa. Muchísimas gracias por haberme invitado y pues espero pronto regresar contigo y con tus seguidores. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.